Hola, ¿cómo están? Bien, en la clase de hoy, de esta segunda semana, vamos a adentrarnos un poco más en el análisis sintáctico, ¿sí? Y vamos a ver dos tipos de oraciones que entran dentro de una clasificación más grande que se llama compuestas. Sí, vamos a ver las oraciones coordinadas y subordinadas. Recuerdan que la semana pasada empezamos de a poco, vimos la noción de palabras, qué tipos de palabras existen según un criterio semántico, morfológico y sintáctico, y después vimos el análisis de la oración simple. Vimos qué es una oración bimembre, qué es una oración unimembre, y dentro de la oración bimembre, cómo analizamos el sujeto y los modificadores del núcleo sustantivo, y cómo analizamos el predicado y los modificadores del núcleo verbal. ¿Sí? Entonces, en esta semana vamos a caracterizar qué entendemos por oración compuesta y vamos a ver los dos tipos. La oración coordinada con sus diferentes componentes, la oración subordinada con sus componentes y por último, cómo analizamos la oración compuesta, es decir, que se modifica con respecto a lo que veníamos viendo de la oración simple. Esta última parte la vamos a realizar, como hicimos la clase pasada, en un video aparte, con el objetivo de que ustedes tengan un acceso más fácil a a cómo hacer el análisis, que es algo que probablemente tengan más dudas, ¿sí? Bien, para empezar a caracterizar un poco esta diferencia entre una oración simple y una oración compuesta, me gustaría que vieran estas tres oraciones. La primera dice, la chica era muy simpática. La segunda, la chica que tenía el vestido rojo era simpática. Y la tercera, la chica era muy simpática y su perro la acompañaba a todos lados. ¿Sí? En estas tres oraciones lo que tenemos son diferentes uniones. ¿Sí? En la chica era muy simpática es una oración como las que vimos la semana pasada. ¿Sí? Una oración simple. Podemos encontrar ahí un solo verbo que es era. ¿Sí? Tenemos esta era, concuerda con la chica y muy simpática, al ser el verbo ser, sabemos que va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. Pero en cambio acá tenemos dos verbos, era y tenía, y este tenía tiene adelante un qué. ¿Sí? La chica que tenía el vestido rojo era simpática. Ahí tenemos otro tipo de relación. Y acá también tenemos dos verbos, era y acompañaba, y tenemos un y, ¿sí? Que es otro tipo de nexo. ¿Recuerdan cuando vimos las conjunciones? Vimos de dos tipos, las coordinantes y las subordinantes. Bueno, esto nos va a servir ahora para ver estos dos tipos de oraciones compuestas. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué se diferencia, por ejemplo, de un predicado verbal compuesto? Es distinto de un predicado verbal compuesto, es decir, que tenga dos verbos. ¿Por qué? Porque acá tenemos otro sujeto distinto, su perro, ¿sí? Si hubiéramos dicho, la chica era muy simpática y caminaba siempre, ¿sí? Los dos siguen hablando de la chica, ¿sí? Entonces va a ser un predicado verbal compuesto, que es diferente a la chica era muy simpática y su perro la acompañaba a todos lados, donde tenemos dos oraciones distintas. Entonces, la primera diferenciación que vamos a realizar es decir, espero que se esté pudiendo ver, me voy a levantar un poquito, que la oración coordinada las dos son una relación, nada más que una es una relación entre iguales, que sería la coordinada, ¿sí? A un mismo nivel sintáctico, podríamos decir que esta es una relación de amistad, en diferencia de la subordinada, ¿sí? Que es una relación de dependencia.
Podríamos decir que es una relación, por ejemplo, de trabajo. ¿Sí? Un jefe y una persona que depende de ese jefe. No están en situación de igualdad, sino que uno se subordina sobre el otro. Entonces, en la coordinada, ahora las vamos a caracterizar a grandes rasgos, se realizan a un mismo nivel sintáctico, es decir, que las oraciones tienen el mismo valor. Como veían ustedes en la anterior, donde la chica era muy simpática y su perro la acompañaba a todos lados, son dos oraciones que tienen el mismo valor, son las dos oraciones simples y se unen por un nexo, que es el nexo y. ¿Sí? Después tenemos, bueno, y como ven, se unen a través de diferentes conjunciones que van a marcar diferentes tipos de relación, porque como ustedes recuerdan, las conjunciones tienen diferentes valores semánticos. Voy a poner en silencio el celular. Bien, un ejemplo es: le agregué agua al aceite caliente y saltaron gotas por todos lados. ¿Sí? Es un ejemplo. Como ven, tenemos dos oraciones simples unidas por un nexo copulativo. Cuando ustedes lo analicen, van a tener que poner el tipo de nexo. En este caso es copulativo, ¿sí? Y luego, en la subordinada, esta es una relación de dependencia. Hay una oración que depende sintácticamente de la otra. Una oración principal engloba una suboración que depende de alguna clase de palabra, a la que complementan o modifican, ¿sí? Entonces acá, en el ejemplo, los leñadores trozaron los pinos que se habían caído por el viento. Si también tenemos un nexo, pero el nexo es distinto, va a ser un qué, va a ser un sí, y puede llegar a tener una función como no, eso ya lo vamos a ver. En este caso, que se habían caído por el viento, tenemos ese qué, y lo podríamos reemplazar por caídos, ¿sí? Está modificando a pinos. Lo podemos reemplazar, sustituir por un adjetivo, entonces es una proposición. Proposición significa suboración, ¿sí? Es como una oración que no tiene dependencia, se llama proposición. En cambio acá dividimos en coordinados. Proposición, subordinada, adjetiva. Adjetiva porque funciona como un adjetivo. En ambas se llaman compuestas y se diferencia de la oración simple. ¿Por qué? Porque vamos a volver al nivel de análisis 1, ¿sí? Tras darnos cuenta si es una coordinada o si esa parte es una subordinada, vamos a tener que volver a dividir en sujeto y predicado, ¿sí? Se vuelve a analizar. En general, en las coordinadas simplemente ponen coordinado 1, coordinado 2 y se analiza. Las subordinadas, que como ven están dentro de una oración principal, ya sí está un poco todo más mezclado y se complejiza un poco más. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Bien, vamos entonces con el primer tipo de oración compuesta, que vamos a ver, que son las oraciones coordinadas, ¿sí? Las oraciones coordinadas es como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Unimos dos partes iguales a través de un nexo. ¿Sí? Serían como dos oraciones independientes, sintácticamente y a nivel de significado aisladas se pueden entender, que se unen a través de una conjunción que va a servir como nexo. Entonces, aparecen enlazados con nexo o sin ellos. Si aparecen sin nexo, se puede reponer, ¿sí? Podemos decir, bueno, acá comían pollo y yo comía pescado, o Pedro ríe, Ana llora. Ese punto, ¿sí? Esa juntura, esa pausa, yo puedo restituir la conjunción agregando una I, por ejemplo, en este caso. Pedro ríe y Ana llora. O Pedro ríe mientras que Ana llora. Y cada coordinado lleva por lo menos un acento primario obligatorio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada coordinado tiene por sí solo un sentido. Entonces, cuando yo lo digo, cuando yo lo menciono, oralmente se va a entender como dos acentos distintos, en el significado que cierran dos ideas aparte.
que no va a ser lo mismo que nos va a pasar con las subordinadas. Los coordinados, lo que se une, tienen la misma clase funcional, ¿sí? Es decir, se unen dos oraciones, o como hemos visto en un sujeto compuesto, se unen dos sustantivos, pero siempre lo que se une van a tener el mismo nivel de importancia. Y el orden de los coordinados puede ser libre o no, dependiendo de la conjunción que utilicemos. Puede ser libre en copulativas y disyuntivas, ¿sí? Como Luis, Pedro y Juan, o fijo en las adversativas y en las consecutivas. Como lo hiciste bien, por lo tanto, triunfarás. Hay muchos tipos de clasificaciones, van a encontrar muchas en internet y en diferentes lados, pero esta es la que vamos a utilizar nosotros, donde tenemos, vamos a clasificar en 4 tipos de nexo. El primero es el copulativo. Este cuadro lo tienen en el cuadernillo, así que tranquilos que lo van a poder ver. El copulativo, el significado es que añade información. Puede añadirla de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Entonces, acá dice, no solo al mercado me enviaba mi familia, sino también a las pequeñas tierras del barrio. Sí, ahí estamos añadiendo información, no es solo el nexo y. Detienen a un cómplice y los investigadores se muestran optimistas. Una manera de decir que es una coordinación copulativa con significado negativo, ni me llamó ni me mandó un mensaje, ¿sí? Ese ni, si bien niega, va añadiendo información. Después tenemos por otro lado la disyuntiva, la cual nos genera una opción entre coordinados. Ustedes van a ver que tienen una explicación más pormenorizada de lo disyuntivo, de la idea de lo disyuntivo dentro de su cuadernillo. Pero esto es lo esencial que necesitan para el análisis de una oración, ¿sí? El más común para lo disyuntivo es una O, una U en caso de que la palabra la palabra que le continúa empiece por O, igual que con la E. O bien, ora, ora, bien, bien, ya, ya, sea, sea. ¿Sí? Entonces nos da opciones. ¿Sí? Seguí mi camino preocupado por la idea de Juan, o mejor dicho, mi tío. ¿Sí? O mejor dicho, es una reformulación. ¿Sí? Que estoy dando la opción de llamarlo Juan o llamarlo mi tío. La más común es decir, vamos al cine o a tomar algo. ¿Sí? Esa es la opción más común. Luego tenemos la adversativa. El significado es la oposición de una idea sobre otra. Todos menos Inés, nos reunimos en casa. Me gustaría ir, pero no tengo tiempo. ¿Sí? Esa es una coordinación adversativa. Y la consecutiva es la que me muestra la consecuencia de cierta causa. El primer coordinado es la causa del segundo, que es su consecuencia. Entonces, estos no se pueden intercambiar en el orden, ¿sí? Siempre tienen que ir en este orden. Entonces tenemos por consiguiente, en consecuencia, con que, pues, de modo que, así que, luego, en el sentido no de tiempo, sino la frase famosa de Descartes que dice pienso, luego existo. Ese luego significa por lo tanto, de manera que si yo pienso, eso significa que yo existo, ¿sí? En ese sentido, no en el sentido temporal. Bien, ¿por qué es importante esto? Cuando ustedes encuentren una oración coordinada, una construcción coordinada o construcción coordinativa, cualquiera de esos dos términos está bien para la construcción, ustedes tienen que marcar el tipo de nexo. Lo tienen que marcar y poner qué nexo es. Y como ven, no siempre va a ser solo una palabrita, puede ser sin embargo. No tienen que seguir analizando más arriba. Sin embargo, funciona como un nexo adversativo, listo, esa es la unidad, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. Como ven, si estuviéramos analizando, leemos, buscamos los verbos, detienen y se muestran. Vemos que son dos verbos principales.
pero tienen un y en el medio. Y detienen, sería ellos o ellas detienen a un cómplice, y los investigadores se muestran optimistas, ¿sí? Esa sería otra persona. Como tienen dos sujetos distintos, los vamos a analizar de manera distinta. Tenemos un coordinado 1 y un coordinado 2. La construcción, pueden poner coordinada o coordinativa. Y ahí analizamos como si fueran dos oraciones distintas. ¿Ven? Acá núcleo, objeto directo, su sujeto tácito, y acá el sujeto simple expreso, el predicado verbo simple, y los analizamos. Y el nexo siempre marco el tipo. En este caso es un nexo copulativo. En este otro ejemplo, tenemos en realidad acá es una construcción coordinada, pero no es una oración compuesta. Simplemente lo añadí para que ustedes vieran y que no se olvidaran que a veces pueden haber coordinados que no por eso van a ser dos oraciones distintas. Si acá tenemos todos menos Inés, es un sujeto compuesto. Ahí lo marco y lo marco en la construcción, pero no va a ser una oración compuesta. ¿Sí? Simplemente para que lo recuerden y lo hemos mencionado alguna vez cuando estuvimos hablando de la oración simple. Esta es una oración simple, ¿sí? Ven que dice oración bimembre. En cambio, en la anterior pusimos coordinado 1, coordinado 2. ¿Sí? Lo dividimos. Y si quieren añadir OC al lado, oración compuesta, mucho mejor. Bien, continuamos. Bien, ahora entonces pasamos a la segunda clasificación de oración compuesta, que es la oración subordinada. ¿Sí? Si nosotros metaforizábamos o ilustrábamos, representábamos la oración coordinada como un rompecabezas, la oración subordinada la tendríamos que ver como las muñecas rusas o las mamushkas, ¿sí? Es decir, hay una muñeca grande que contiene a una muñeca más pequeña, ¿sí? Tenemos una gran oración y dentro de esa gran oración tenemos una pequeña. Entonces, son oraciones cuya estructura depende del núcleo de una oración principal. El sentido de una depende del sentido de otra. Por eso el término de subordinado. El perro que tiene la correa verde es mío. Ese que tiene la correa verde, ¿sí? Todo eso es una suboración. Y si yo la saco y la extraigo así, que tiene la correa verde, sola no tiene un significado autónomo. ¿Sí? Entonces es por eso que depende, además que tiene la correa verde, depende del sustantivo perro. ¿Sí? Y están siempre construidas por una oración principal y una secundaria. Razón por la cual su orden tiene mucho que ver con la función sintáctica de la frase principal. Nos encontramos donde nos indicó el GPS. Nos encontramos en este lugar, ¿sí? Lo podemos reemplazar por allí. Nos encontramos allí. En este caso, esta primera era una proposición subordinada adjetiva y en este segundo caso es una proposición subordinada adverbial porque nos indica un lugar. O sea, proposición subordinada adverbial de lugar. ¿Sí? Algo muy importante. Recién veíamos que las oraciones coordinadas se unen a través de un nexo. Lo marcamos al nexo, ponemos el tipo y ya está. No lo seguimos analizando. En cambio, ¿cuál es la complejidad de las oraciones subordinadas? Que ese nexo, dependiendo de qué nexo es y de qué oración subordinada es, puede ser un subordinante o un relacionante. Es decir, el subordinante sirve simplemente como nexo y lo vamos a marcar como si fuera una preposición. ¿Sí? Vamos a marcar subordinante término y el resto del término va a ser lo que vamos a analizar. En cambio, los relacionantes van a tener, además de unir esa suboración con lo principal,
además van a tener una función sintáctica. Entonces acá en es posible que venga, ¿sí? Es posible eso. Lo es. ¿Sí? Es posible que venga. Ese que venga está modificando a posible, ¿sí? Y en este caso no va a tener ninguna función sintáctica, ¿sí? En cambio, el relacionante cuando llamaste, yo ya no estaba en tu casa, ese cuando sí va a tener una función dentro de la oración. Suena un poco chino, pero no se preocupen que ahora lo vamos a ver. Además, ustedes lo principal que van a tener que hacer es reconocer el tipo de subordinada, que van a ver que tenemos 3 oraciones subordinadas, y si la reconocen, eso les va a simplificar mucho, porque van a ver que, por ejemplo, en las adjetivas siempre va a tener una función sintáctica, en las sustantivas van a tener función sintáctica todas menos 2, en las adverbiales otro tanto, entonces ustedes lo van a ir viendo según el tipo de oración subordinada, ¿sí? Entonces, siento que todavía les estoy hablando un poco chino, así que tranquilos que ahora vamos a verlo. Según el criterio sintáctico, entonces, que ya se los fui mencionando de a poco, según la función que cumplen en la oración, vamos a tener 3 tipos de oraciones subordinadas. Oraciones que funcionan como sustantivo, oraciones que funcionan como adjetivo. Estas también en las diferentes teorías las pueden encontrar como oración de relativo. La oración de relativo son las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿sí? O como adverbio. Entonces, si funcionan como cada una de este tipo de palabras, van a funcionar, ¿sí? O su función dentro de la oración va a ser las funciones que cumplen este tipo de palabras. El sustantivo que puede ser dentro de una oración simple. Y puede ser el núcleo del sujeto o todo el sujeto. Puede ser un objeto directo, ¿sí? Puede ser un objeto indirecto encabezado por una preposición, ¿sí? Todas esas cosas puede ser un sustantivo. Un adjetivo puede ser un modificador directo, un predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Y los adverbios pueden ser complementos circunstanciales, modificadores directos de un adjetivo. Entonces, todas las funciones que tienen ese tipo de palabras las van a tener, pero van a ser una mini oración. Entonces, vamos con, bueno, el criterio sintáctico. ¿Cómo las distingo? Las puedo reemplazar por un sustantivo, por un adjetivo o por un adverbio. Recuerdan que recién lo hicimos con, creo que eran los leñadores cortaron los pinos que estaban tirados en el suelo, quizás algo así. Ese que estaban tirados en el suelo lo puedo reemplazar por tirados. Los leñadores cortan los pinos tirados. Entonces funciona como adjetivo. Entonces hace que es una proposición subordinada adjetiva. ¿Sí? También lo hicimos con un adverbio que yo lo reemplacé por allí. Sabemos que es un adverbio de lugar. Entonces creo que ahora nos encontraremos donde nos indicó el GPS. Ese donde nos indicó el GPS es toda una proposición subordinada adverbial, ¿sí? Y las funciones que cumplen dentro de la oración, como ya se los repetí, son las mismas clases, son las mismas que estas clases de palabras. Y pueden unirse a la oración principal a través de subordinantes, es decir, sin función sintáctica, o relacionantes con función sintáctica adentro de la subordinada, que ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a analizar esta oración de una manera muy breve porque todavía no hemos visto en específico, en particular, ningún tipo de proposición subordinada, pero si ustedes ven, analicen un poco qué se nota de diferente de la oración coordinada. Primero acá empezamos como si fuera una oración una bimembre simple. ¿Por qué? Porque solo tenemos un verbo principal, que es dice. Después, no volverá, tiene adelante un que. Por lo tanto, ya sabemos que no va a ser un verbo principal.
que no volverá, podemos pensar el verbo decir, ¿sí? Este verbo. Alguien dice algo. Esos serían los papeles para terminar el sentido de dice. ¿Quién dice? No está el sujeto, ¿sí? No lo podemos concordar con nada. Entonces, vamos a marcar sujeto tácito, ¿sí? Él o ella dice que no volverá. Alguien dice algo, lo dice, va a ser el objeto directo. Como ya vamos a ver en la proposición subordinada sustantiva, los nexos sí y que nunca van a tener una función sintáctica dentro de la oración, marcamos. Este es el objeto directo, entre paréntesis, una proposición subordinada sustantiva. Lo separamos como subordinante y término, porque este no va a tener una función sintáctica, y analizamos directamente el término. Acá de vuelta hay un sujeto tácito, él o ella, no un circunstancial de negación, y volverá un núcleo verbal. Quizás haya alguna persona recursante. Yo el año pasado lo que les hacía realizar, una vez que ponían objeto directo, les hacía marcar construcción sustantiva. ¿Por qué? Porque al ser una proposición sustantiva, funcionaría como sustantivo. Pero en realidad es increíblemente engorroso realizar eso. Así que con que ustedes lo marquen dentro, no de la construcción, sino dentro del análisis, está bien, ¿sí? Entonces, este es un tipo, cuando el nexo es subordinante y no relacionante, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo entonces uno por uno. Vamos entonces con las subordinadas sustantivas. Desempeñan en la oración simple, con proposición incluida, las funciones propias del sustantivo. Es decir, pueden ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, predicativo objetivo, predicativo subjetivo o el término de un subordinante. En la oración anterior era término de un subordinante. Todo esto más o menos ya se los he mencionado. ¿Cómo es el tema de los subordinantes o relacionantes en las subordinadas sustantivas? ¿Sí? Van a ser subordinantes que y sí. Es decir, lo vamos a dividir en subordinante término y el término es lo que vamos a analizar. Y van a ser relacionantes. ¿Quién? ¿Sí? El qué, cuánto, dónde, cuándo y cómo. ¿Sí? ¿Quién y el qué van a funcionar como sujeto? ¿Cuánto? Circunstancial de cantidad. ¿Dónde? Circunstancial de lugar. ¿Cuándo? Circunstancial de tiempo. Y cómo circunstancial de modo. ¿Sí? Todo esto lo tienen en el cuadernillo igualmente. Bueno, acá tienen otro ejemplo también con subordinante de término, porque es una proposición subordinada sustantiva que está encabezada por el nexo que. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a pasar un poco, es muy similar al anterior. No pretenderás que vuelva. ¿Sí? Sujeto tácito tú, sujeto tácito yo. ¿Sí? Marquen los sujetos tácitos. Yo, como ven, siempre pongo del lado izquierdo el sujeto tácito de la oración principal y del lado derecho, cerca de la subordinada, el sujeto tácito. ¿Sí? Eso es lo más legible. ¿Sí? Tiene que hacerlo lo más entendible posible al análisis. Bien, y acá tenemos otro, ¿no? Yo soy quien debe decir la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos una oración bimembre, tenemos este verbo que es el principal, y este debe decir es una frase verbal, por eso la marcamos toda junta, debe decir, y está subordinada por un quién. Entonces sabemos que no va a ser una oración principal.
Además, yo puedo decir, yo soy eso. Yo lo soy. ¿Cómo sé que es predicativo, subjetivo, obligatorio y no es objeto directo? Por el tipo de verbo. Es el verbo ser. Entonces divido en sujeto y predicado. Dentro del predicado, este es el núcleo. Y este es un predicativo, subjetivo, obligatorio, que es una proposición subordinada a sustantivo. ¿Sí? Acá dividimos en sujeto y predicado. Este es el sujeto, ¿quién? Porque recuerden que es un relacionante. Debe decir eso, la verdad. ¿Sí? Modificador directo, no. Dentro del objeto directo, ¿no? Bien. Ahora vamos con las subordinadas adjetivas. Bien, las subordinadas adjetivas desempeñan todas las funciones del adjetivo. ¿Qué es esto? Ya se los mencioné, ¿sí? Modificador directo de un sustantivo, predicativo objetivo, predicativo subjetivo, y ellas son conmutables por un adjetivo. Esto ya todo lo hemos mencionado. Entonces, siempre aparecen encabezadas por relacionantes. Era esto que yo les decía. Si encuentran una subordinada adjetiva, la subordinada adjetiva siempre su nexo va a tener una función dentro del análisis sintáctico. Siempre. Entonces, pueden ser, además de incluyente, van a funcionar dependiendo de cuál, como sustantivo o adjetivo o adverbio. ¿Cómo sé cómo funciona cada cual? Bueno, yo acá les hice una síntesis. ¿Sí? El que puede llevar un artículo, ¿sí? Y su antecedente puede ser masculino o femenino, singular o plural, y funciona como sustantivo. ¿Quién? Funciona como sustantivo también. ¿Cuál? Puede funcionar como sustantivo o adjetivo. Ya sabiendo el tipo de palabra, pueden deducir, dependiendo del contexto, qué tipo de funciones van a tener. Cuyo siempre va a ser un adjetivo, ¿sí? Es la cosa poseída. Cuándo, cómo, dónde y cuánto van a funcionar como adverbios. Que como les decía, cuándo va a indicar un tiempo, cómo va a indicar un modo, dónde va a indicar un lugar, cuánto va a indicar una cantidad. ¿Sí? Entonces, ya saben el tipo de palabra que son. Entonces, o sea, el tipo de palabra que reemplazan, ¿no? Esto ya sabemos que pueden ser, son los pronombres o, bueno, es esta categoría transversal, ¿no? Que depende del lugar en el que estén, es la función que tienen o la clase gramatical que tienen. Entonces, esto lo vamos a tener que ir viendo en contexto, ¿sí? Pero ya saben que son relacionantes. Eso es bastante importante. Entonces, conocí a un escritor, ¿sí? Que me llamó mucho la atención. Vamos a ver, entonces el verbo es conocí. ¿Quién conoció? Yo. ¿Sí? El sujeto está tácito. Entonces, conocí, lo conocí. ¿Sí? O el escritor fue conocido por mí. Un poco raro, pero todo se refiere al escritor. Y este que me llamó mucho la atención, sigue hablando del escritor. ¿Sí? Puede ser, conocí a un escritor, lo podemos reemplazar por encantador, increíble, atrapante, ¿sí? Entonces, esto todo funciona como un modificador directo. No funciona como un modificador indirecto porque realmente no está encabezado por una preposición. En este caso es un nexo y encima un nexo relacionante. Entonces, siempre la subordinada adjetiva va a funcionar o modificador directo o predicativo subjetivo o predicativo objetivo. Y si no me equivoco no me falta ninguna. Pero modificador indirecto no. Si está modificando sustantivo, lo tienen acá, ¿sí? Va a funcionar como modificador directo. Este es su antecedente. Si ustedes lo quieren marcar entre paréntesis a la incluida, si les es más fácil para verla, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema. No se los voy a exigir tampoco,
pero si ustedes lo quieren hacer, les es más cómodo, perfecto. Ese que, en este lugar, está reemplazando al escritor. Yo puedo decir, el escritor me llamó mucho la atención. Entonces, cuando volvamos a analizar y dividamos el sujeto y predicado, ese que va a funcionar como sujeto. Predicado, me es el objeto indirecto, perdón, me llamó mucho, un circunstancial de cantidad, la atención, el objeto directo. ¿Sí? Luego, otro ejemplo es con cuya, que recuerden que es siempre un adjetivo, entonces no va a ser el sujeto. ¿Sí? Escuchó nuevamente la melodía cuya vehemencia le socavaba el alma. El verbo principal es escuchó, porque socavaba está dentro de cuya. Si tiene el cuya delante, entonces no va a ser un verbo principal. ¿Quién escuchó? Él o ella. ¿Sí? Escuchó nuevamente, circunstancial de modo. Eso, la escuchó a la melodía. Y todo esto cuya vehemencia podríamos haber dicho la melodía emocionante, la melodía, ¿cómo podemos decir? Encantadora, no sé, ¿sí? Lo podemos reemplazar por un adjetivo. Entonces, bueno, todo esto, la melodía cuya vehemencia le socava el alma, va a ser el objeto directo y dentro vamos a tener el modificador directo, una proposición subordinada adjetiva y cuya este relacionante va a funcionar como adjetivo. Entonces modifica directamente a vehemencia, que en este caso es el núcleo, cuya vehemencia le, objeto indirecto, socavaba el alma. La socavaba. ¿Sí? Ahora vamos entonces a la última de las subordinadas, que es la subordinada adverbial. Dentro de las subordinadas adverbiales, en el cuadernillo van a encontrar que las dividimos en dos grupos. Son las que funcionan como un adverbio, ¿no? Entonces podemos encontrar las cláusulas circunstanciales de lugar, tiempo, modo, causa y cantidad, y las cuantitativas, consecutivas y comparativas. Debido al poco tiempo que tenemos y al nivel de complejidad que ya conlleva ver 3 tipos de subordinadas, solo nos vamos a centrar y solo vamos a analizar las primeras. ¿Sí? Así que ahora las vamos a caracterizar. Entonces, vamos con las de lugar. Se conectan mediante el relativo donde, ¿sí? Sin antecedente sustantivo, que es siempre adverbio en la subordinada. Es decir, es un relacionante que va a funcionar siempre como un adverbio. Entonces, las cláusulas circunstanciales del lugar pueden funcionar como los adverbios del lugar. O sea, un circunstancial o complemento régimen, constituyente de una construcción paralela, está AB, un coordinado o un término o un complemento en cualquier función. ¿Sí? Las que más vamos a ver es como circunstancial, igualmente. Luego tenemos las proposiciones adverbiales de tiempo. Equivalen a los adverbios de tiempo y funcionan como ellos. ¿Sí? Como circunstancial, término de complemento de cualquier función, y se articulan con conectores o sin ellos. ¿Sí? Y algunas poseen conectores, como los relativos o relacionantes, es decir, que van a tener una función sintáctica, y otras veces poseen conectores o incluyentes como antes que, apenas que. Es decir, tenemos relacionantes que son cuando, mientras, siempre que, en tanto que, ahora, hoy que, según, conforme que. Y tenemos subordinantes, es decir, que no cumplen una función dentro de la oración, que son antes que, apenas, así que, después que, me tapa, en cuanto, luego que, una vez que, etc. Sí, como no representan una coincidencia temporal, sino una sucesión, no tienen función en la proposición. Entonces vamos a separarlas y vamos a poner subordinante,
término, ¿sí? Como hacíamos con los nexos subordinantes de la proposición subordinada sustantiva. Con respecto a los de modo, las proposiciones adverbiales de modo equivalen a adverbios de modo, ¿sí? Y pueden funcionar como circunstancial de modo o como modificador del adjetivo, ¿sí? Escribe como habla, la hija es hermosa como fue su madre. Y van a llevar un encabezador relacionante, es decir, van a tener una función dentro de la oración, como, cual, según, ¿sí? Conforme. En general, su función va a ser de adverbio, es decir, circunstancial de modo. Luego, las proposiciones adverbiales de causa pueden desempeñar dos funciones. Como complementos circunstanciales de causa, no fue a la fiesta porque estaba enfermo, ¿sí? Todo esto es una suboración que me indica la causa. O modificadores de elementos no verbales, ¿sí? La encontramos muy contenta porque viajaría a París, ¿sí? Acá está modificando a muy contenta, ¿sí? Está modificando el predicativo subjetivo no obligatorio. Y las proposiciones adverbiales de causa se articulan con conectores o sin ellos, ¿sí? Porque, como, pues, y todos estos no está escrito acá, pero funcionan como relacionantes, ¿sí? Como adverbios relacionantes. Y sin conector se construyen con gerundio. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una oración con una proposición subordinada adverbial. Está bien. Entonces, está. Primero, recuerden, siempre vemos los verbos. Tenemos está y tenemos guardo. Pero guardo tiene delante un donde. Entonces, está concuerda con el libro. Entonces, acá tenemos el sujeto. El libro está allí, donde lo guardó Claudia. Lo puedo reemplazar por allí. Es un circunstancial de lugar, ¿sí? Donde lo guardó, está concordando con Claudia, ¿sí? Si yo hubiera cambiado Claudia por los pequeños, sería donde lo guardaron los pequeños, ¿sí? A veces es difícil ver el sujeto cuando no está en el orden que siempre esperamos, pero este es el sujeto, ¿sí? Y acá, donde ven que cumple una función como circunstancial del lugar, lo objeto directo y guardo es el núcleo verbal. Bien, y ahora nos quedamos entonces con el análisis sintáctico de la oración compuesta, que lo vamos a dejar para otro video, así tienen un acceso más fácil a esta parte. Sé que es un poco complejo al principio la oración compuesta. Recuerden realizar las oraciones que tienen en el cuadernillo. Muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto.